Entonces, damos inicio. Con mucho cariño recibimos a una invitada muy especial. Yo le tengo un gran aprecio. Nos ha apoyado, compartido de sus saberes, de sus experiencias en estos 7 simposios ya. Muchas gracias, Adriana. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Y si me permiten, voy a presentarles la síntesis curricular de la doctora. Es la doctora Adriana Monroy Guzmán. Está adscrita al Hospital General de México y es coordinadora de investigación e investigadora en ciencias médicas del Servicio de Oncología, Dirección de Investigación del Hospital General de México de la Secretaría de la Salud. Sus aspectos académicos, bueno, ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una especialización en medicina interna, también en la Facultad de Medicina de la misma universidad, una maestría en ciencias químicas, particularmente en bioquímica, en la Facultad de Química de la UNAM, y un doctorado en ciencias bioquímicas de la Facultad de Química, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo actividad postdoctoral en la Unidad de Medicina Genómica y Biología Molecular del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también actividad postdoctoral en el Departamento de Nutrición, Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud, y también actividad postdoctoral en la Diabetes División del Department of Medicine, University of Texas Health Science Center of San Antonio. Las distinciones que tiene la doctora Monroy es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a partir de enero de 2011 a diciembre de 2021. Ha recibido el galardón de Médica del Año en 2015 de la Asociación Nacional de Mujeres Médicas, AC, Matilde Montoya, en octubre del año 2015. La línea de investigación que la doctora dirige es alteraciones metabólicas de la resistencia a la insulina, diabetes mellitus y obesidad. Ha participado en diversos capítulos del libro y publicaciones nacionales e internacionales. Y bueno, es un honor, un gusto, un placer que estés con nosotros, doctora Adriana Monroy Guzmán. Si te dejo el micrófono, tienes habilitada ya la parte de compartir pantalla. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a María Luisa. Ya tenemos, como ella bien dice, unos años de conocernos. Realmente le agradezco que me invite a esta reunión. Es verdaderamente, para mí es muy satisfactorio colaborar con ustedes en esta reunión, porque pues es ver otros paisajes, ¿no? Ver a la gente veracruzana, que siempre es muy cálida y muy linda, es estudiantes también de otras áreas, y además me ayuda muchísimo a ajustar mis ideas y ver algunas otras cosas. Bueno, y hoy queremos hablar un poquito de lo que nos preocupa a todos, ¿no? De lo que está sucediendo este año, que fue bastante, ha sido bastante complicado, exactamente por el surgimiento de esta enfermedad COVID-19. Y pues vamos a hablar, mi tema de investigación, como bien dice María Luisa, es resistencia a la insulina, que tiene que ver mucho con obesidad, con diabetes y con hipertensión, que en estos momentos, y bueno, de siempre, son problemas muy serios, ¿de acuerdo? Pues hablemos inicialmente sobre COVID. Perdón, déjenme, a lo mejor si la hago más grande. Perdón, tengo algunos problemas, ¿cómo se llama? Les decía de imagen. Entonces, perdón, ¿están viendo bien la imagen? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, decíamos, de enero del 2019 a la fecha, hemos tenido la irrupción de este nuevo virus, SARS-CoV-2, que produce esta enfermedad que se llama COVID-19. Una enfermedad respiratoria que por otra cosa pareciera que no nos daría mucho problema si no fuera porque es mortal y causa severos daños, ha causado muchísimos problemas. Aquí les muestro, por ejemplo, del doctor Berlin del New England Journal of Medicine, en donde nos muestra
el periodo de incubación de la enfermedad, el inicio de los síntomas, que lo más frecuente es fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgias y diarrea, y que a los 7 días de inicio de los síntomas podemos empezar con disnea en un 40% de los pacientes sintomáticos, y en un 14% de los pacientes sintomáticos la enfermedad se va a volver severa y en un 5% se va a volver crítica. Esto quiere decir que en algunos de ellos vamos a requerir incluso apoyo ventilatorio mediante un ventilador. Estos son los datos justo de ayer por la noche, así que están increíblemente actualizados. Entonces, es una enfermedad que realmente nos está preocupando y ocupando no solo en México, sino en todo el mundo, porque como ustedes ven, en México tenemos más de 1 millón de personas, 1.126.000 hasta los datos de ayer de personas infectadas, y lo más lamentable, 110.000 personas fallecidas. Además de, bueno, la enorme proceso infeccioso que causa este problema, nos hemos dado cuenta que esta infección se vuelve muchísimo más grave, que hay personas que pueden pasar la infección incluso asintomáticos, es decir, sin ninguna molestia, pero en estas otras personas en donde la enfermedad se va a volver severa o crítica, especialmente está relacionada con comorbilidades que uno no esperaría en una enfermedad respiratoria. Uno esperaría que en una enfermedad respiratoria fueran las personas con problemas pulmonares los que más sufrieran de ello. Entonces, que las principales comorbilidades fueran el tabaquismo, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, por lo que ustedes ven, la morbilidad más alta se ha dado en sexos en hombres, y la mortalidad también es mucho más alta en hombres, tal vez porque ellos son los que más sufren de las otras comorbilidades como son hipertensión. Obesidad no, las mujeres sufrimos más de obesidad y sin embargo son los hombres los que fallecen más de esta enfermedad de COVID-19. Decíamos las otras comorbilidades en la parte alta, ustedes pueden ver, estoy marcando en rojo, están marcadas las comorbilidades principales que son hipertensión, obesidad, hipertensión con casi un 19%, obesidad en un 18%, diabetes en un 15% y tabaquismo en un 7.28%. Este es en el caso de la infección, pero en el caso de la mortalidad, que son las barras en negro abajo, lo que vemos es que más del 45% de las personas que fallecieron por la enfermedad por COVID-19 tenían hipertensión, un 38% tenía diabetes, un 24% tenía obesidad y un 8% tenía tabaquismo. Entonces, bueno, pues esto hace que, pues como sabemos, tendríamos que tener enfocados en este tipo de problemas. No tendríamos gran problema si nosotros no tuviéramos, si fuéramos un país como hace 30 años, en donde teníamos una prevalencia pequeña de un 10% de obesidad y también de diabetes de un 5%, 5-6%. Entonces, COVID sí nos daría como una enfermedad asintomática sin tener un problema más grave. Lamentablemente, pues, nuestro país tiene una epidemia de obesidad y diabetes que ya lleva y ahorita lo vamos a ver con los datos, ya lleva algunos años, y entonces esto nos ha tomado pues bastante mal parados, ¿de acuerdo? Estos datos son del doctor Bello Chaboya y colaboradores, son gente de nutrición, el doctor Aguilar creo que es el que dirige el grupo, en donde ellos lo que hicieron fue con los datos que nos ofrece el gobierno de México sobre COVID-19, la letalidad de COVID-19, analizaron los datos y entonces nos muestran que cuáles son las condiciones que nos causan riesgo de desarrollar COVID. Decíamos, tenemos aquí a la mitad de la tabla, el sexo masculino tiene un mayor riesgo de morir por la enfermedad, por eso hablo de la letalidad por COVID-19. La obesidad es un problema serio. La edad, si tienes más de 65 años, es un factor de riesgo. Si tienes menos de 40, eso te protege. Si tienes diabetes, por ejemplo. Y les decía, es muy curioso, por ejemplo, enfermedad cardiovascular no parece ser un problema muy grave. El asma, que es un problema pulmonar, no parece darte mayor riesgo. Si te lo da inmunosupresión, pues como uno esperaría en cualquier enfermedad infecciosa. El fumar, la historia de tabaquismo no parece ser. Pero vean esto, o sea, lo que más riesgo te da, según este trabajo del doctor Bello Chaboya, lo que más riesgo te da es que tengas diabetes, que hayas tenido diabetes a una edad temprana.
parece que eso es el factor de riesgo más alto de acuerdo a este trabajo. Esto les digo es con datos mexicanos, ¿no? Estos no son datos internacionales, estos son datos mexicanos que siempre me gusta compartir. ¿Por qué esperaríamos que COVID-19 fuera letal en personas? ¿Cómo podemos explicar que COVID-19 pudiera darnos esta alta letalidad en personas que sufren de diabetes? Bueno, pues lo primero que tenemos, bueno, aquí lo primero que nos dicen es que, bueno, lo primero que tenemos es la infección por el virus SARS-CoV-2. Este virus, como lo vamos a ver más adelante, la forma en que se introduce al cuerpo, además de que es por las vías respiratorias, pero la forma en que se introduce a las células es a través de un receptor de membrana, que es el ECA2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y ya está distribuida en muchos tejidos, pero está distribuida importantemente, por ejemplo, en el hígado, en el páncreas, en la célula beta. Entonces hay algunos datos que puedan sugerir que por el misma infección con el virus podamos tener un daño en célula beta. No hay datos concluyentes en esto, pero hay varias sugerencias. Y también la respuesta a este virus que nuestro cuerpo no conocía, al cual no estaba habituado, entonces nos da una tormenta de citocinas, un proceso proinflamatorio. Este proceso proinflamatorio más el daño a célula beta que puede ser ya anterior a la infección con el virus o que la infección con el virus puede empeorar. Y entonces esto nos puede dar hiperglucemia, alteraciones metabólicas en los pacientes con diabetes, es decir, ustedes saben, cualquier proceso infeccioso o inflamatorio en una persona que sufre de diabetes va a empeorar el control metabólico, vamos a tener problemas con el control metabólico. Por eso, muy frecuentemente, no solamente con COVID-19, sino con otras infecciones, con otros tipos de neumonías, incluyendo influenza, neumococo, etcétera, etcétera, los pacientes que sufren de diabetes tienen que ser ingresados al hospital para poder ser manejados metabólicamente. Y como lo marcan entre interrogación, pues lo que les hablaba, ¿no? Es posible, se ha considerado la posibilidad de que el virus dañe directamente a la célula beta y que pueda haber personas que inicien con diabetes. Esto es difícil ahorita de probar porque además lo que puede estar sucediendo es que muchas personas que no se sabían diabéticas, pero que ya tenían hiperglucemia, resulta que se dan cuenta o hasta que tienen el proceso infeccioso. Entonces, de esa forma no podemos saber si esto es algo producido por SARS-CoV-2 o es simplemente el que estamos dando a la luz, está demostrando este problema que el paciente ya tenía. Todo esto, bueno, es obviamente obesidad, inflamación, está en la base de problemas que tienen las personas que tienen no solamente diabetes, sino también yo podría decir que resistencia a la insulina, como es obesidad, inflamación, problemas de coagulación, hiperglucemia, incluso algo que se ha visto mucho en el cuadro clínico de COVID-19 es cetoacidosis diabética, algo que no es tan común en los pacientes con diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden tolerar hiperglucemias muy altas y normalmente con estas hiperglucemias muy altas, como ellos todavía tienen algún tipo de secreción de insulina, entonces normalmente lo que tenemos son cuadros de estado hiperosmolar, tal vez algunos cuadros mixtos, pero no abiertamente una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se da más en pacientes que tienen diabetes tipo 1, en donde no hay una secreción de insulina y por eso se entiende. Sin embargo, en SARS-CoV-2 empezamos a ver muchísimo más, está reportado muchísimo más cetoacidosis diabética en pacientes diabéticos. Evidentemente, ya lo vimos anteriormente, las personas con mayor edad, las personas que tienen hipertensión o falla renal pueden tener un problema más serio con esta enfermedad. ¿Por qué nos podría dar este problema más serio? ¿Por qué este cuadro más serio en personas que sufren de diabetes o de hipertensión o que tienen o que son mayores, etcétera, etcétera? En el caso, por ejemplo, específico de diabetes, podemos hablar de que hay muchísimas alteraciones en el organismo que predisponen a este agravamiento de la enfermedad.
una muy importante es que la respuesta inmune de los pacientes que viven con diabetes, especialmente aquellos que viven con diabetes descontrolada, con hiperglucemias importantes, lo que tenemos es que la respuesta inmune está mal regulada. Y hablamos de toda la respuesta inmune, no solamente de la respuesta inmune celular, sino también de la humoral. Entonces, esto da, y esto lo sabemos muy bien, todas las personas que trabajamos con personas que sufren de diabetes, sabemos muy bien que ellos son mucho más susceptibles a enfermedades infecciosas. Por ejemplo, hay infecciones por hongos que son muy específicas de personas con diabetes, porque solamente en personas con inmunosupresión se pueden llegar a dar este tipo de enfermedades. Pero además de ello, tenemos problemas de disfunción endotelial que se dan en todo el organismo, de alteraciones en la coagulación y aún más de disfunción alveolar. Hay una disminución en el intercambio gaseoso en los alveolos. Esto empeora todavía más el problema respiratorio en los pacientes con COVID-19. Y además tenemos como fondo que el receptor por el cual se introduce el virus, que es esta enzima de membrana, que es AC2, decíamos, la enzima convertidora de angiotensina 2, está aumentado en las personas que sufren de diabetes. Es más, también en las personas que sufren de presión alta. Y en general, en muchas personas que tienen resistencia a la insulina, esto va a suceder. Entonces, eso hace que la multiplicación del virus sea mayor. Entonces, tenemos un problema mucho más grande, mucho más virus en una base metabólica muy alterada. Este virus, SARS-CoV-2, es un coronavirus. Los coronavirus son virus de RNA, que en el caso de este virus de RNA, su RNA codifica para varias proteínas, muy importantemente esta proteína, glucoproteína llamada S por spike en inglés, que esta es la que interactúa con el receptor de membrana para su internamiento a la célula. Tenemos la proteína M, el dímero hemaglutinina esterasa HE, tenemos la proteína D cubierta y tenemos la proteína E. También tenemos una proteína que es la proteína N, que esta está en el núcleo y que nos ayuda a reproducir el RNA. Esta es un trabajo muy hermoso, una visión de cómo debe verse la interacción entre el virus SARS-CoV-2, que es el que nos da la enfermedad por COVID. El virus se llama SARS-CoV-2, que aparte tiene un 80% de similitud con otros coronavirus que ya causan infecciones graves respiratorias como MERS o como SARS. Estas otras enfermedades que hace algunos años despuntaron también en Asia y que afortunadamente no se extendieron por todo el planeta, pero en este caso se parece mucho y bueno, las alteraciones son muy parecidas también. Y aquí lo que estamos viendo en azul, morado, gris y rosa es un homodímero de la enzima convertidora de angiotensina que está ampliamente distribuida en todo el organismo, pero principalmente, por ejemplo, decíamos, hay en el páncreas, hay en el hígado, hay en el riñón, hay en varios lugares de la economía que está expresada esta enzima. Y además, aquí lo que se ve en amarillo es justo la proteína con la que interactúa del virus, que llaman RBD. Este es un trabajo muy reciente, muy bonito, los invito a leer ese trabajo. Este otro trabajo es de unos colegas argentinos, en donde es una revisión que también es muy interesante, donde nos resume cuál es la función de esta enzima que está funcionando como receptor para el virus. Bueno, la enzima convertidora de angiotensina forma parte del sistema renina-angiotensina, aldosterona, que es una forma de regular muchísimas cosas, pero sobre todo, por ejemplo, la presión. Por eso, por ejemplo, algunos medicamentos que utilizamos hoy en día son inhibidores no de la ECA2, sino de la ECA1. Hay dos tipos de enzima, la que específicamente está funcionando como receptor para el virus es la ECA2, la ECA1 es esta otra que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, básicamente el hígado produce esta molécula que es el angiotensinógeno, que en presencia en el riñón, por eso su nombre de renina de esta enzima, es metabolizada, se le eliminan algunos aminoácidos para convertirse en angiotensinógeno, angiotensina 1.
La angiotensina 1, a su vez, mediante la enzima convertidora de angiotensina, la convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 es una molécula muy, muy importante que lo que produce es una vasoconstricción. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, la angiotensina 2 se produce cuando tenemos una baja en la presión por bajo volumen para evitar que, por ejemplo, órganos como el corazón o como los riñones y el cerebro puedan sufrir por un bajo aporte sanguíneo a estos tejidos. Entonces, pues esta angiotensina 2 se eleva para producir vasoconstricción en los pequeños vasos periféricos y aumentar el retorno venoso hacia el corazón y para asegurar el aporte sanguíneo al cerebro, al corazón, a los riñones. Es hipertrófico, es antinatriurético por lo mismo, entonces estamos tratando de elevar la presión, entonces no vamos a orinar sodio, y entonces la antinatriuresis lo que te habla es que estamos reteniendo sodio, es proliferativo, es proinflamatorio, es apoptótico y puede producir daño pulmonar. La angiotensina 2 es metabolizada por esta enzima convertidora de angiotensina 2, ECA2, que la convierte en angiotensina 1,7, es decir, a esta enzima lo que hace es una metaloproteína que lo que hace es eliminar uno de los aminoácidos, aminoterminales del péptido, dándonos el angiotensinógeno 1,9 o la angiotensina 1,9 o 1,7. Con esta pequeña modificación, lo que hace es que ahora, en lugar de ser reconocido por los receptores AT1 o AT2, va a ser reconocido por los receptores MAS, y ello tiene efectos protectores, y entonces nos vamos para el otro lado. Ahora, si hay natriuresis, hay diuresis, por cierto, esta enzima ECA2, decíamos, una enzima de membrana, y puede también estar libre en sangre, ¿sí? La podemos tener fija la membrana y a través de otra metaloproteína, otra metaloproteasa, puede estar libre, soluble en sangre. El ADAM17 se llama esta metaloproteasa. Pero entonces decíamos que a través de este receptor MAS, la angiotensina 1,7 nos puede dar natriuresis, diuresis, es un antiproliferativo, es un antiinflamatorio. Se fijan cómo es como la versión contraria del angiotensinógeno 2, de la angiotensina 2, antiinflamatorio, antiapoptótico, es vasodilatador, decíamos, igual natriurético, diurético, antihipertensivo, antifibrótico, etcétera, etcétera. También mediante una descarboxilasa se puede convertir en alamandina y a través de MERST darnos también este tipo de efectos. Bueno, esta es la función de la enzima convertidora, pero en este caso nos interesa muchísimo, además de ello, porque decíamos, interactúa, este es un dibujo artístico muy bonito del New England Journal of Medicine, del New England Journal of Medicine, en donde podemos ver cómo interactúa la proteína S del SARS-CoV-2 con el receptor de membrana, y entonces se internaliza, ¿de acuerdo? Y decíamos, en algunos casos, especialmente en personas, por ejemplo, que es lo que vamos a ver en la siguiente, estos son datos en ratones, en modelos animales de obesidad. En este caso son ratas obesas, se han hecho obesas a través de darles a beber agua con sacarosa, y entonces lo que podemos ver es como este receptor, el receptor AT2, está sobreexpresado, pero no solamente el receptor, sino también la enzima. Entonces esto nos da, perdón, un momentito, es que... Entonces, lo que podemos ver es que tanto el receptor AT2 como en personas obesas, no solamente el receptor 2, sino AC2, están sobreexpresados en personas bueno, en animales de experimentación, pero también en personas hay datos de esta sobreexpresión en personas que tienen obesidad, diabetes, pero en general todas aquellas personas que tienen resistencia a la insulina. Entonces, quiero recordarles un poco este cuadro que ya les había pasado antes, en donde podemos ver que
la resistencia a la insulina es la alteración patogénica que une a los componentes del síndrome metabólico. Entonces, podemos decir que, y si ustedes lo ven, podemos ver de nuevo que muchos de estos datos son los que tenemos en mayor riesgo de sufrir COVID-19. Entonces, ustedes se pueden ver que son personas que sufren de diabetes, de obesidad, de hipertensión. No hemos visto que las personas con hipertrigliceridemia, o sea, la verdad no está reportado, pero sí con enfermedad cardiovascular. Entonces, pareciera que algo que de nuevo une el problema con COVID-19, por ejemplo, igual que con el síndrome metabólico, podría ser el síndrome, la resistencia a la insulina. No lo sabemos, incluso ya hay algunos autores que lo sugieren, hay por ahí un par de artículos en el New England Journal of Medicine, en donde, bueno, evidentemente no tenemos datos para poder sustentar esto, pero que podría sospecharse grandemente. Esto es para recordarles un poco qué sucede con la resistencia a la insulina, ¿no? No solamente esta imagen es para personas que es la historia de la enfermedad, la historia de la diabetes, pero podríamos extenderla, por ejemplo, a aquellas personas que tienen hipertensión, porque la hipertensión, incluso ustedes lo saben, personas que sufren de síndrome metabólico, aquellas personas con obesidad, con hipertensión, etcétera, puede ser muy similar. Entonces, si ustedes ven, en la parte inferior lo que tenemos es un gráfico en donde lo que estamos graficando es el promedio de glucosa durante una curva de tolerancia oral a la glucosa, y en las ordenadas podemos ver, perdón, en la X podemos ver a los grupos que tenemos. Tenemos un grupo control, un grupo obeso, un grupo obeso sin intolerancia a carbohidratos, o sea, un grupo obeso con intolerancia a carbohidratos, un grupo obeso con diabetes de corta duración que aún tiene niveles de insulina altos, y un grupo de obesos diabéticos que tienen un nivel de insulina bajo. Entonces, arriba podemos ver que del lado derecho estamos graficando con los círculos rellenos, estamos graficando la captación de glucosa mediada por insulina, es decir, lo que estamos midiendo es la acción de la insulina a través de su captación de glucosa. Y del lado izquierdo estamos graficando el promedio de insulina durante una curva de tolerancia oral a la glucosa con los círculos vacíos. Entonces, ¿cómo podemos leer esta historia? Bueno, simplemente tenemos a los sujetos controles, decía yo algún tiempo, que son estas personas delgadas que hacen ejercicio, que tienen una buena dieta y que hasta guapos están, que son como el 1% de la población mundial. Entonces, tenemos estos sujetos controles y ustedes se pueden dar cuenta que tienen, bueno, niveles de glucosa normales y que tienen niveles de glucosa normales gracias a que la acción de la insulina es muy buena. Ustedes pueden ver que la captación es por ahí de 280 miligramos por metro cuadrado por minuto, y por lo tanto, para mantener estos niveles de glucosa, el cuerpo requiere de niveles de insulina bajitos, unos 60 microunidades por mililitro de insulina para mantener estos niveles de glucosa. Cuando ganamos peso, y sobre todo, decíamos, obesidad abdominal, cuando ganamos tejido adiposo que está cercano a nuestras vísceras, que es el visceral, entonces tenemos obesidad, por ejemplo, y si ustedes solamente nos quedáramos con la visión de la glucosa, el promedio de glucosa durante la curva, podríamos decir que están en igualdad de circunstancias. Sin embargo, cuando vemos el panel superior, podemos ver que la acción de la insulina ha caído, que la sensibilidad de su cuerpo a la acción de la insulina ha disminuido dramáticamente, porque ahora se dan cuenta, tenemos por ahí de 180 miligramos por metro cuadrado por minuto. Entonces, para mantener estos niveles de glucosa, el cuerpo se ve obligado, debido a que hay una menor acción de la insulina, a incrementar la secreción de insulina para compensar esta pérdida de la acción. Entonces, ustedes se dan cuenta que pasamos de 60 microunidades a 100 microunidades por mililitro. ¿Qué sucede? Que continuamos ganando peso, teniendo poca actividad física, comiendo alimentos no saludables, estresándonos, no durmiendo adecuadamente, etcétera, etcétera. Y entonces, la acción de la insulina cae a un mínimo, es decir, decimos en este caso que llegamos al máximo de resistencia a la insulina, es decir, la insulina está teniendo muy poca acción, pues
si ustedes comparan con los controles donde teníamos 280 miligramos por metro cuadrado por minuto, aquí tenemos cerca de 120 miligramos por metro cuadrado por minuto, un descenso muy importante, que además, si ustedes se dan cuenta, llegamos al máximo porque ya no descienden más, ya, por más que hagamos, ya no vamos a descender más. Pero esto sí, obliga esta pérdida de la acción de la insulina, obliga a nuestro cuerpo a a secretar muchísima más insulina, y si ustedes se fijan, más que duplicamos, estamos por arriba de 2 veces la secreción de insulina de lo que tenía el sujeto control. Tenemos 150, 160 microunidades por mililitro. Esto no sucede un día o dos, porque la verdad no nos mantenemos obesos y con mala alimentación y sin actividad física por un día o dos, sino nos mantenemos en esa circunstancia por años. Y de acuerdo a nuestra genética, el páncreas va a llegar un momento en que no sabemos por qué, bueno, sí sabemos por qué, pero no sabemos qué es lo que determina que el páncreas deje de continuar en esta hipersecreción y empiece a disminuir su hipersecreción. Perdón, en el anterior, a pesar de esta secreción intensísima de insulina, este pico de insulina que está teniendo el páncreas por esta pérdida de acción de la insulina, no es capaz de compensar totalmente y ya tenemos un incremento en glucosa. Y entonces todavía no se es diabético, pero ya se tiene algún dato de intolerancia a la glucosa o, como podemos decir, como se dice comúnmente, tenemos prediabetes. Y yo podría asegurarles que si hacemos este mismo gráfico para hipertensión, podríamos decir que aquí un poquito antes de que seas intolerante a la glucosa, ya podemos tener datos de hipertensión, que es muchísimo más temprana que la intolerancia a los carbohidratos. Decíamos entonces que después que el páncreas queda exhausto, no logra continuar con esta hipersecreción de insulina, empieza a disminuir la secreción de insulina y como la resistencia a la insulina sigue siendo máxima, pues entonces ya la glucosa se eleva a niveles de diabetes. Sin embargo, quiero hacerles notar que aún cuando estos sujetos tienen niveles de glucosa altos, la secreción de insulina por el páncreas todavía sigue siendo el doble de una persona normal. Si esto continúa así, esto llamamos la historia natural de la enfermedad, si esto continúa sin ningún manejo, entonces lo que va a suceder es que poco a poco el páncreas va a ir perdiendo, lamentablemente, esta caída hasta el momento. Hay algunos datos que sugieren que algunos medicamentos pudieran ayudar, pero hasta el momento es irreversible y entonces tarde o temprano estas personas, si empiezan a manejarse, por ejemplo, con hipoglucemiantes orales, pues lo que van a lograr a lo mejor es que, o aumentar la secreción de insulina, tratar de regresar un poco artificialmente el aumento de secreción de insulina, o le inyectamos esta insulinización temprana, lo que hacemos es simplemente de forma externa administrar la insulina para llegar a este pico, ¿de acuerdo? Pero tarde o temprano vamos a ir decayendo hasta que la secreción de insulina por nuestro páncreas ya no sea suficiente, ya no sea ni siquiera del nivel que tiene una persona control, y entonces es cuando tenemos abiertamente diabetes con baja insulina. Estas personas que sufren de diabetes en esta condición ya son personas que ya no pueden ser controladas con hipoglucemiantes orales y que necesariamente se les tiene que aplicar insulina. Y decíamos, bueno, esta es la historia de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia en la diabetes mellitus tipo 2. Pero entonces hablemos de cómo llegamos a esto. Pues decíamos que llegamos vamos a ver en dónde estamos, que quise hablarles un poquito de la fisiopatología, no solo de esta enfermedad, sino decíamos resistencia a la insulina es la base decíamos en la anterior, de no solamente de la diabetes, sino de la obesidad, de la hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, incluso podríamos agregar ahí enfermedades cerebrales como Alzheimer, etcétera, etcétera. Incluso hay algunos datos de que en estas etapas de prediabetes ya hay daño cerebral en algunas personas con prediabetes. Pero bueno, vamos a ver cómo nos encontramos frente al coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son los datos que salieron justo hace unos días, hace un par de días. Esto es
como nuevecito, sobre los datos del ENSANUD 2018-2019, que esto es una muy buena noticia en mi forma muy personal de ver, porque si ustedes se dan cuenta en los datos que tenemos antes, la única forma de darnos cuenta cómo estábamos, en qué condiciones estábamos, lo veíamos cada 6 años se hacía una encuesta, entonces no teníamos datos tan frecuentes. Después, en el sexenio pasado, debido a la epidemia gravísima que tenemos y que ustedes van a ver con estos datos, ahora se hizo una de medio camino, pero ahora se acaba de anunciar que van a ser anuales estas encuestas, que me parece a mí excelente porque es la forma de medir día a día que nos está sucediendo. Y entonces aquí podemos ver las encuestas, en lo personal, por ejemplo, durante mi servicio social, imagínense, ya, pues ya pinto canas, entonces ya no soy tan joven. Tal vez todavía no estoy en la población de alto riesgo de más de 60 años, pero sí ya me estoy acercando. Entonces, les comento, porque la encuesta nacional de nutrición del 1988, en lo personal, yo estaba haciendo mi pasantía como médico y me tocó personalmente participar en esta encuesta. Y en ese tiempo, pues ustedes pueden ver que el sobrepeso de la población era, es decir, un índice de masa corporal entre 25 y 29.9, era un 25% de la población y menos del 10% de la población tenía obesidad. Esto fue en 1988, ¿de acuerdo? O sea, pues, ¿qué les cuento? Hace 32 años, más o menos. Por eso les digo que esto de la epidemia lleva aproximadamente unos 30 años. 11 años después, en 99, en la encuesta nacional de nutrición del 99, empezamos a darnos cuenta que, y en esta encuesta yo puedo decirles que personalmente no es llegar y preguntarle al paciente cuánto pesa y cuánto mide, sino nosotros llevábamos las básculas que estaban bien taradas, las básculas y los estadímetros para poder medir a las personas. Entonces, eran datos duros, datos reales, no son datos simplemente de que el paciente te refiera, a pesar de que es una encuesta ya viejita. En el 99, si ustedes se dan cuenta, entonces esto se los explico para que no digamos que, bueno, que esto puede ser un problema metodológico que en ese tiempo a lo mejor no se estaba detectando adecuadamente, porque si llegas y le preguntas a una persona si se considera obesa o con sobrepeso, lo más probable es que te diga que no, o si te dice, o si le preguntas cuánto pesa, él a lo mejor no se ha pesado en un buen tiempo y te da una cifra anterior. Entonces, en realidad no, en realidad fueron datos que fueron tomados en campo. Entonces, si comparamos la del 88 con la del 99, que son 11 años después, ustedes ya se dan cuenta que el sobrepeso ya subió a 36, pero lo que es escandaloso al 36% es que la obesidad ya no solo se duplicó, sino se fue más allá. 26% de la población en solo 11 años ya es obesa. Y de ahí, si nos vamos solamente 7 años más, no 11 años, sino 7 años más, y entonces ya encontramos que el sobrepeso, pues pareciera que no subió tanto. Si viéramos sobrepeso, pues el 37.2% de la población, pues ya es casi lo mismo, sí, pero lo que está sucediendo es que las personas no están pasando de un peso adecuado a sobrepeso, sino están pasando directamente a obesidad. Y entonces ustedes se dan cuenta que el incremento en obesidad es muy importante, de 26% a 34.2%. Y de ahí en adelante las cosas no han ido mejorando. En el 2012, 6 años después, sí, uno podría decir, mira, ya bajaron el sobrepeso, sí, pero gracias a que incrementó la obesidad, 35.2, y luego en el 2016, de nuevo, el sobrepeso parece mantenerse, pero la obesidad sube 37.1 y en la de 2018-2019 tanto sobrepeso como la obesidad se siguen incrementando. Si ustedes se dan cuenta, ya es más, antes decíamos que el 70%, que 3 de cada 10 personas estaban sanas, ¿no? Ahora ya ni 3 personas de cada 10 están sanas o están en el peso adecuado. Esto es verdaderamente, no sé ustedes qué opinen, pero es verdaderamente preocupante. Entonces ustedes se dan cuenta que bueno, pues la verdad es que nos hemos tomado un tiempo para tomar cartas en el asunto, porque si ustedes recuerdan, hasta finales de 2018 fue cuando se declaró epidemia este problema, cuando el problema nos estaba, pues verdaderamente estaba mostrándonos que deberíamos preocuparnos desde hace un buen tiempo. Y bueno, no solo preocuparnos, yo siempre he sido de la opinión de ocuparnos, ¿de acuerdo?
Bueno, esto es diabetes en población adulta en mayor de 20 años con diagnóstico previo. Esto es, de nuevo, los últimos datos, 2018-2019, decíamos. Y entonces, bueno, lo que aquí quiero hacer una aclaración, o sea, lo que ustedes están viendo es la comparación entre Ensanud 2012 y 2018-2019. Bueno, pero aquí es a las personas que tienen diagnóstico previo. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaron los encuestadores y les preguntaron, ¿usted se sabe diabético? Sí o no. Entonces aquí solamente estamos viendo a las personas que se saben diabéticas, no necesariamente a todas las personas diabéticas. No es la prevalencia total de la enfermedad, sino simplemente todas aquellas que ya cuando llegan se preguntan. Sí tomaron muestras para analizar, creo que hemoglobina glucosilada en esta encuesta, pero todavía no se liberan los datos. Estos son los primeros datos que se han liberado. Y entonces lo que tenemos es, si ustedes se fijan de nuevo, si comparamos con la Ensanud de hace 6, 7 años, entonces podemos dar de nuevo que, y bueno, uno no esperaría menos si nosotros consideramos que una buena parte de las personas que tienen diabetes o que desarrollan la enfermedad se debe a obesidad o sobrepeso, pues entonces ustedes se dan cuenta de que si la gráfica anterior estamos viendo ese incremento, pues era de esperar. No creo que sea ninguna sorpresa encontrarnos con que en los hombres, que son los que menos obesidad y menos diabetes tienen, bueno, comparado con las mujeres, fueron de 8.6 a 9.1%, y en las mujeres de 9.7 a 11.4%, para dar un promedio nacional de 9.2 a 10.3% de la población. Pues, si ustedes ahorita, si nos consideramos que hay un problema grave de mortalidad por COVID-19, pues la verdad es que yo le esperaría bastante peor, porque si el 10% de la población se sabe con diabetes, y luego esta es la otra historia muchísimo más grave. Déjenme les cuento que el 80 y tantos % de esas personas que se saben con diabetes llevan un tratamiento, pero lamentablemente solamente como el 2% de todas esas personas tienen un adecuado control. Es decir, no estamos siendo eficientes como servicios de salud. Estamos teniendo un problema muy serio porque no logramos controlar lo que estemos haciendo, no lo estamos haciendo bien, porque no estamos logrando que el paciente tenga un buen control. Y vamos a hipertensión. Eso fue con diabetes, pero por ejemplo, hipertensión, que también está ligado, como decíamos, al síndrome metabólico, obesidad, a problemas de sedentarismo, de mala nutrición. Evidentemente hay una base genética, pero la base genética pues se puede modificar, no es un problema como la hemofilia, en donde tú tienes los genes y vas a desarrollar la enfermedad. Aquí la enfermedad está sujeta al medio ambiente y puede haber cambios. Y entonces ustedes pueden ver de nuevo cómo actualmente en Ensanud 2018-2019 tenemos casi 18.4% de prevalencia de hipertensión y 16.6% era lo que teníamos en Ensanud. Y entonces les digo, no me extraña que veamos estos incrementos si estamos viendo que el incremento de obesidad y sobrepeso, que son la base para este tipo de problemas, se están incrementando. Pues, ¿qué más espera? Es más, me sorprendería que tuviéramos una mayor obesidad y menor hipertensión y diabetes. Yo incluso cuestionaría un poco cómo se están desarrollando estas encuestas, pero la verdad es que no, es que es totalmente cierto, ustedes lo están viendo. Y si regresamos un poco a una de las primeras imágenes, que es donde vemos la mortalidad en, por ejemplo, la causa de las comorbilidades principales para COVID-19, 45% de las personas que tuvieron un problema muy grave tenían hipertensión. Y si esto decimos que de la población, que somos 118, 120 millones de personas, casi el 20% de las personas tienen, y esto es lo que voy a mostrarles más adelante. Por ejemplo, esta es la otra parte muy grave, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hablan en esta encuesta, estos resultados de la encuesta, en donde podemos ver que la detección oportuna de enfermedades, por ejemplo, como utilizar Papá Nicolau en las mujeres mayores de 20 años para detectar cáncer cervicouterino,
en lugar de que estemos asistiendo porque tenemos este problema súper grave de obesidad, de diabetes, que aumentan el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer y en general algunos en específico, y que además cuando desarrollas cáncer, el desarrollo de la enfermedad es mucho más grave, igual que con COVID-19. Entonces podemos ver lamentablemente que al contrario de que estemos haciendo detección oportuna, ha disminuido la detección oportuna. Si ustedes se fijan, de 2012 a 2018, 2019, solo un 29% de 44% de las mujeres mayores de 20 años, estamos reduciendo casi un 12%, es verdaderamente dramático. No hablemos de la detección de diabetes en mujeres y hombres mayores de 20 años, o sea, de 23.7 que se hacía en 2012, ahora solo un 15%. Está incrementando el problema y pareciera que estamos cerrando los ojos. Cerrando los ojos, pero todos, o sea, porque yo no quiero explicar, o sea, podríamos culpar a todo el mundo, al vecino, podemos culpar, o sea, todo el mundo tiene culpa aquí, es algo que a mí me parece muy claro, o sea, todos, yo creo que todos como sociedad tenemos culpa aquí, porque yo entiendo que a lo mejor el gobierno no te atienda, o que no tenga servicios de salud adecuados, etcétera, pero tú también como población no pareciera que te preocupe, no pareciera que te estés ocupando del problema que te está atacando a ti personalmente, que te está dañando gravemente, no parece haber, o si lo estamos haciendo, no parece que estemos usando las rutas adecuadas. Y en cuanto a detección de hipertensión es todavía peor, porque todavía yo podría decir que la detección de diabetes por lo menos requiere de un pinchazo en el dedo, ¿no? Sin hablar de que podamos hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Y que bueno, que nos hemos vuelto tan cobardes que no queremos ni siquiera el pinchazo en el dedo ni tomarnos sangre. Pero por favor, el detectar hipertensión simplemente requiere un baumanómetro y ya ni siquiera un estetoscopio porque lo puedes hacer palpable. Entonces, de verdad, te toma unos minutos poder detectar hipertensión en hombres y mujeres y sin embargo, si se fijan, se ha disminuido dramáticamente la detección oportuna. Es verdaderamente preocupante y angustiante esto que estoy encontrando. Que yo ya lo sabía, porque bueno, ese es mi trabajo, pero que, bueno, quiero tratar de transmitírselos a ustedes para que no nos preocupemos, sino nos ocupemos de este problema tan grave. Bueno, según esta misma encuesta de Ensanud, lo que nos dice es que, bueno, tenemos la población, aquí lo que les quiero mostrar es la población en riesgo para este problema serio de COVID-19, que es ahorita el problema más serio. ¿Por qué? Porque pues la mortalidad, la letalidad es muy importante actualmente con esta enfermedad y entonces, pues, ¿qué podemos esperar o qué nos puede pasar? Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber es que personas por la edad, que la edad también es un factor de aumento de resistencia a la insulina por muchas cosas, porque a lo mejor aumentamos nuestro tejido adiposo, somos menos activos, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces el 60%, las personas mayores según en esta tabla, mayores a 60 años, si lo sumamos, podemos decir, es decir, si sumamos estos valores, 9 millones más 4 más 2, tenemos que 16 millones de personas, más de 16 millones de personas tienen más de 60 años. Es decir, población en riesgo para COVID-19, cuando menos, sin ninguna otra comorbilidad, simplemente por la edad, tenemos a 16 millones de personas. Esto pues es muy importante, muy, muy importante. Hay que cuidar a las personas mayores, hay que ser muy responsables y esto quisiera hacerlo muy extensivo, sobre todo porque creo que la convocatoria, por ejemplo, a este tipo de conferencias, la convocatoria es de gente joven y entonces a veces la gente joven siente que a mí no me va a pasar nada o no siento nada si me enfermo de COVID. Sí, claro, pero tú eres un vector que está contaminando a tus abuelos, a tus padres, a tus vecinos, a tus familiares cercanos que pueden ser población en riesgo. Entonces, hay que ser responsables, hay que actuar con responsabilidad, por favor, creo que todos. Porque se fijan, 16 millones de personas en riesgo, en alto riesgo de mortalidad, imagínense nada más. Esto es verdaderamente preocupante. Pero ahora continuamos, o sea, ahora veamos a las personas mayores de 20 años
Entonces vamos a decir, vamos a descartar a los que tienen más de 60 porque ya por eso mismo ya son población en riesgo y entonces el que sean diabéticos o hipertensos van a incrementar todavía más el riesgo o tal vez el riesgo incrementado en las personas mayores puede ser también porque tienen mayor probabilidad de tener este tipo de enfermedades metabólicas. Entonces, pues enfoquémonos solamente a las personas que tienen menos de 60 años. Bueno, pues entonces tenemos más de 4 millones de personas menores a 60 años con diagnóstico previo de diabetes. Si nosotros esto lo sumamos al valor anterior, que fueron 16 millones, pues ustedes me dirán, son 20 millones de personas que podrían tener, que están en alto riesgo de la enfermedad. Y en el caso de hipertensión son 8 millones. Vamos a pensar que, pues, en los 8 millones están incluidos los 4 millones de diabéticos. Los 8 millones de hipertensos también son diabéticos, por ejemplo, que no es totalmente cierto, ¿no? Vamos más bien, pero vamos a ir en ese sentido. Entonces, esto quiere decir que más de 20 millones de personas en México son poblaciones en alto riesgo de morir o de tener un problema grave por COVID-19. Esto es muy preocupante y muy estresante porque, pues, pues esto nos pasó con COVID-19, pero nos puede pasar con cualquier otro proceso infeccioso, con cualquier otro reto a nuestra salud. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una población que ya de por sí tiene problemas serios de salud, porque la obesidad, el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la hipertensión, la diabetes, nos hacen muchísimo más lábiles, no solamente para COVID. COVID nos vino a demostrar esto que ya sabíamos, nos vino a poner en problemas, que tenemos que hacer algo ya, porque ahorita el problema agudo es el COVID-19, pero una vez que se consiga una vacuna, una vez que se consiga un tratamiento, la verdad es que continuamos arrastrando este enorme problema que ya vimos que tiene un buen tiempo, por lo menos del 99 para acá, vamos a decir que del 2000 para acá, cuando menos 20 años, como que nos estamos tardando en reconocer que no estamos siendo efectivos. Y bueno, la población en riesgo, entonces, y por obesidad, pues ya no hablemos más, por obesidad, tenemos más de 22 millones de personas menores a 60 años no estoy hablando de sobrepeso, estoy mostrando solamente los datos de obesidad con índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Verdaderamente, esto es un problema, o sea, si las autoridades, y que yo espero y creo y confío en que las autoridades que están haciendo frente a esta pandemia son gente, y yo creo que sí, son epidemiólogos muy serios, con un trabajo serio, ven estos números igual que los veo yo y que los ven muchos de ustedes. Verdaderamente esto es catastrófico, impresionante, angustiante, muy estresante, ¿no? Muy, muy estresante. Estos son los datos que da el doctor Clark, que hizo así como un análisis de población de alto riesgo para COVID-19 en todo el mundo. Lo hizo por región y luego lo hizo país por país, de acuerdo justo a todos estos datos que todos conocemos, porque lamentablemente este problema no, por eso el problema, la pandemia se ha dado tan grave porque no es un problema de México, o sea, en México es un problema muy grave, pero es un problema mundial. Y entonces, según el doctor Clark, la población en México en alto riesgo de tener COVID severo es alrededor del 25% de la población. Y entonces yo creo que pues nuestro análisis no debe estar muy lejano, porque si somos más de 100 millones de mexicanos, aun cuando no todos somos mayores de, bueno, decíamos que mayores de, creo que, ¿dónde dejé esa? No la puse. Pero bueno, mayores de 20 años, vamos a decir, imagínense que no seamos 100 millones, sino que seamos, bueno, somos más de 100 millones, 120 y tantos millones. Vamos a decir que sean 80, 90 millones, perdón, esa gráfica la tenía ya lista y no sé por qué no la agregué.
Entonces ustedes se van a dar cuenta que pues nos estamos quedando cortos con estos 22 millones de personas en alto riesgo, en población de tener, en alto riesgo de tener COVID-19 severo. Esto, la verdad, bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, hacerle frente y entonces, pues, ser muy responsables. Ser una población increíblemente responsables con el distanciamiento social, con el lavado de manos, que son las bases muy importantes. Sí, el cubrebocas es importante, pero es importante cuando no nos queda más que salir, como nosotros que somos el personal de salud, pues entonces yo entiendo que tenemos que salir y tenemos que usar nuestro cubreboca, pero en el resto de la población, de verdad tomémoslo muy seriamente, hablemos con nuestros familiares porque pues tenemos un problema muy serio encima, o sea, pero muy, muy serio y pues yo no veo qué otra cosa se pueda hacer, todavía no existe un tratamiento, que esa es otra cosa muy triste, ¿no? Durante mucho tiempo México tuvo la capacidad de producción de vacunas, nosotros éramos autosuficientes para la producción de nuestras propias vacunas e incluso pues podríamos tener centros de investigación que desarrollaran nuestra propia vacuna. Y entonces ahorita estamos pagando todos esos errores anteriores, ¿no? Durante el gobierno de Vicente Fox se destruyó totalmente la producción de vacunas por México. Y nos dimos cuenta de esto, tuvimos un primer aviso cuando la epidemia de influenza, cuando la influenza H1N1, de que teníamos que tomar cartas en el asunto, teníamos que regresar y lamentablemente el aviso nos pasó de noche. Espero que este aviso no nos vuelva a pasar de noche, o sea, que de verdad ahora sí hagamos algo. Pero aún más, o sea, esto parece, a mí que tengo los datos, me parece todavía muchísimo más angustiante. Mi universo es mucho más pequeño, yo no tengo datos para tener una encuesta nacional de nutrición tan amplia, pero tengo menos datos, pero muy finos. ¿Por qué? Porque tengo toda la curva de tolerancia oral a la glucosa de más de 2,000 sujetos. Estas 2,000 personas de primera intención son personas que no se saben diabéticas. Para poder hacer este estudio, para poder ingresar a la curva de tolerancia oral a la glucosa con nosotros, usted debe no saberse diabético. Es decir, si ya eres diabético, no tiene ningún sentido hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, estas 2,000 personas se consideraban a sí mismas sanas y de ellas, un 12.6% ya tenían diabetes. Y en general, un 44% tiene o prediabetes o diabetes. Entonces, si ustedes toman en consideración que son estas personas que no se sabían con diagnóstico anterior, si a esto le sumamos ese 10% que ahora la encuesta nos dice que ya se saben diabéticos, esto quiere decir que que el 20% de la población tiene diabetes, el 22% de la población tiene diabetes mayor a 20 años y que más de la mitad de la población, el otro 30 y tantos % de la población va en ruta para ser diabético porque ya tiene prediabetes y por eso quise mostrarles esta curva donde vemos cómo se incrementa la insulina y cómo vamos respondiendo a ello, ¿de acuerdo? Entonces, y tengo confianza en que mis datos podrían ser muy representativos de lo que está sucediendo en el país y de que no están sesgados, porque si ustedes se dan cuenta, tengo un 38% de sujetos obesos y un 37% con sobrepeso. Solo el 24% son sujetos con índice de masa corporal adecuado. Les digo que ya dejé de decir normal porque pues, la normalidad matemática debería ser obeso o tener sobrepeso. Porque pues, ya es muy raro que las personas tengan un índice de masa corporal sano. Y lamentablemente aún dentro de ese 24% de personas de mi muestra, de ese 24%, un 20% ya tiene también resistencia a la insulina. Tiene alguna alteración o ya son diabéticos o tienen prediabetes.
Evidentemente, a los que tienen sobrepeso o a los que tienen obesidad es mucho mayor el riesgo de sufrir la enfermedad. Pero entonces esto verdaderamente... Pues bien, entonces déjenme regresar a lo que siempre digo y a lo que insisto. Lo que he insistido siempre, lamentablemente se ha creado esta mala persona que afortunadamente creo que ahora ya somos cada vez más los que abonamos, porque el origen de la obesidad y la diabetes no es la dieta tradicional mexicana, no son los tamales, no es vitamina T, no. Ellos, no es el pozole, al revés. Con estos alimentos hemos crecido como cultura. O sea, yo estoy segura que los tamales y las quesadillas, a lo mejor en una versión anterior, no las tortas verdaderamente, pero el pozole, las quesadillas y los tamales han estado en nuestra cultura por siglos, y nos hemos alimentado por siglos con estos alimentos y no habíamos tenido un problema tan grave de obesidad y diabetes hasta hace, les digo, 20, 30 años. ¿Sí? Esto ya se los he presentado antes, perdón, tengo una actualizada, pero ahorita creo que, ¿cómo se llama? No la agregué, en donde podemos ver que no estamos consumiendo, que la causa de obesidad no es que comemos más tortilla, ni más frijol, ni más azúcar, ni más pan. Lo que está sucediendo es que estamos consumiendo cada vez más alimentos procesados, altamente procesados, con edulcorantes, por ejemplo, en mi caso, que me he enfocado en edulcorantes, pero hay muchísimos otros datos de muchísimos otros aditivos que se ponen a los alimentos altamente procesados que son dañinos a la salud. Pero enfocándonos nada más en los edulcorantes en México, lo que ustedes pueden ver claramente hasta 2011 es que, y yo les puedo asegurar que, porque esto ha continuado, que cada día menos las personas están consumiendo menos azúcar de caña, por Dios. Nosotros que somos productores de azúcar de caña, que nunca nos hizo daño, que es increíblemente deliciosa. Tenemos alimentos deliciosos. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar Día de Muertos y acabamos de comer calabaza con dulce y que cualquiera pensaría, bueno, pero es que eso es muchísimo dulce, por eso estamos obesos. No, la verdad es que estamos obesos porque hemos dejado comer eso y ahora lo que comemos son alimentos altamente procesados. Somos el primer consumidor mundial de refrescos. Pero todavía dijéramos, somos el primer consumidor mundial de Boings, que están hechos con fruta, por lo menos, ¿no? Con fruta natural y con azúcar. Creo que no estaríamos tan graves. El problema es que estamos consumiendo alimentos procesados y por ejemplo, alimentos procesados contra no procesados. Este es un trabajo del año pasado, pero yo les puedo decir que desde que yo estaba haciendo mi postdoctorado en Estados Unidos, había datos, no en humanos, pero había datos en animales, en ratas que eran verdaderos. Yo recuerdo mucho un estudio en donde ponían a ratas comiendo el alimento normal de la rata, sus croquetitas como las que les damos a los perros y a los gatos, que son estas croquetitas Chow, y les ponías alimentos como chocolates. Es más, en ese estudio ponían hasta el nombre. Allí en Estados Unidos las papas no son Sabritas, las papas son Frito-Lay. Entonces ponían incluso el nombre comercial de las papas, eran Frito-Lay, lo que se les daba al animal. Y de pronto te das cuenta que el animal le podías dar, había un grupo control que solo le dabas la dieta con sus croquetas y había el grupo experimental que podía tomar o croquetas o los alimentos procesados. El animal subía muchísimo de peso y aun cuando subía muchísimo de peso, seguía prefiriendo comer los alimentos procesados. Desde ahí era muy claro que además hay un problema adictivo en este tipo de alimentos. Entonces, este estudio es en humanos, en donde nosotros podemos ver que a sujetos se les da una dieta ultraprocesada o una dieta no procesada. El mismo sujeto es su propio control, entonces hay un periodo de lavado en donde el paciente durante 2 semanas consume esta dieta, ya sea la no procesada o la ultraprocesada, el periodo de lavado y después volvemos a esta dieta. Y se hace una curva de tolerancia a la glucosa al inicio y en medio y al final. Y entonces ustedes pueden ver y tomarse muestras. Ustedes pueden ver como el mismo sujeto con 2 semanas
¿qué tanto puedes cambiar en 2 semanas? Podría uno pensar. Pues ustedes se pueden dar cuenta, en primera, que consume muchísimas más calorías, como ustedes pueden ver. Cuando estás consumiendo la ultraprocesada, estás consumiendo más calorías que cuando estás consumiendo la no procesada. Esto en base mucho, por ejemplo, hay muchos datos bioquímicos que ahorita no me voy a extender hablando de ellos, en donde nos muestran cómo, perdón, cómo nuestro cuerpo no logra, el cerebro no logra llegar a saciedad, no logra identificar que ya está saciado, que ya consumió suficientes calorías cuando está consumiendo alimentos ultraprocesados, a diferencia de cuando come los alimentos no procesados. Y ustedes pueden ver cómo, bueno, pues hay un incremento de energía y evidentemente un incremento de peso, ¿de acuerdo? Y ustedes lo pueden ver en estos otros dos datos, cómo los sujetos en 2 semanas suben 1 kilo de peso tomando alimentos ultraprocesados, en 2 semanas. Y esto nada más para continuar. Bueno, pues este es un estudio de 2018 que creo que el año pasado también les mostré, que es muy interesante porque anteriormente nosotros considerábamos que la fructosa que viene en los alimentos pasaba directamente a la circulación portal y de ahí al hígado. Y la verdad es que estos datos del doctor Yang y colaboradores nos muestran que la fructosa normalmente llega al enterocito y que el enterocito lo metaboliza para liberar glucosa y ácidos orgánicos, que la fructosa no pasa directamente a la circulación portal, que es solamente cuando consumimos altas dosis de fructosa, como muchos edulcorantes que se dan en los alimentos procesados, es que entonces esta función del enterocito excede la capacidad de convertir la fructosa en glucosa y entonces es cuando fructosa logra llegar a la circulación portal y de ahí al hígado. Y entonces es posible que esta sea la fuente del hígado, del famosísimo hígado graso. Y esta también ya la conocen, esta ya es viejita del 2014, en donde mostramos cómo los edulcorantes artificiales no calóricos causan resistencia a la insulina. A diferencia de la sacarosa o de la glucosa, incluso. Esta, recuerdan, es simplemente para insistir en que los carbohidratos no son el origen del mal, ¿sí? Porque los carbohidratos complejos que consumimos en nuestra dieta, que no tenemos que eliminar carbohidratos, que si tú eliminas si disminuyes, que el balance ideal es alrededor del 50% de tu energía en forma de carbohidratos, que si tú disminuyes ellos es mucho más dañino porque aumenta el riesgo de que mueras no solamente de diabetes, de cualquier otra enfermedad, que si los incrementas. Entonces yo creo que parte del problema de por qué no estamos teniendo un efecto adecuado con el manejo de obesidad y diabetes es porque no estamos regresando a la dieta que tradicionalmente en México nos ha mantenido sanos. Esta dieta rica en legumbres y frutas. Esta dieta tan increíblemente variada. Y que además se enriquece de la cultura y que se enriquece de cada una de las regiones, donde es maravilloso. En México es verdaderamente maravilloso que tú puedes ir a regiones increíblemente cercanas en tiempo, porque tú puedes conducir tu auto por 2 horas alrededor de tu región y puedes encontrar diferencias regionales en la forma de preparar los alimentos que pueden ser increíblemente deliciosas e incluso consumir alimentos que solo se producen en esa región y que en otras regiones no son tan comunes. Y la otra es, movámonos. Movámonos, porque pues esta es la píldora mágica, ¿no? Previene y mejora la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, la dislipidemia, la flexibilidad, la depresión, previene infartos y embolias, reduce el sobrepeso, reduce el riesgo de sufrir cáncer, reduce la aterosclerosis, pero, o sea, no necesito ser un deportista de alto rendimiento, si no corro la maratón, entonces ¿para qué me levanto? No, empieza con algo sencillo, pero empieza. Y haz lo que te guste, no tienes por qué ser desagradable. Entonces, pues quiero terminar mi
mi presentación, además con la imagen de mi equipo, que son gente comprometida, trabajadora, y que está junto conmigo tratando de que pongamos manos a la obra, es que hagamos la reflexión todos de que como sociedad estamos fallando gravemente. Todos, porque yo no puedo entender que a la persona que está sufriendo de la enfermedad o que está viendo que su familiar sufre de la enfermedad no busque ayuda desesperadamente. Al sistema de salud, incluidos los médicos, porque lo que estamos haciendo claramente está mal, porque no logramos controlar a nuestros pacientes, porque no logramos identificar adecuadamente a los sujetos que tienen la enfermedad o incluso, ya no digamos a los que la tienen, prevenir la enfermedad. Como sector salud estamos haciendo un trabajo muy malo. Y no me refiero nada más al sector salud gubernamental, me refiero a todos los médicos, incluso en la parte privada. O sea, lo que estamos haciendo no está bien. ¿Y por qué no está bien? Pues porque no está bien porque hemos llegado a esta situación de que junto con el paciente queremos solucionar el problema con una píldora mágica. Y la píldora mágica ya la mostramos. La píldora mágica se llama una dieta sana y balanceada que no tiene que tener que comer alimentos extravagantes, no tiene por qué comer cale, ni estas cosas extrañas como leche de soya o leche de almendras, porque aparte es un sinsentido. La leche solo la producen los mamíferos, yo quiero insistir, es bebida de soya y bebida, o sea, esto es marketing. Entonces, lamentablemente la población ha sucumbido al marketing, pero no solamente la población, los médicos también. Los médicos hemos dejado esa obligación de siempre, ha estado en los libros de medicina, que el primer manejo para las personas con diabetes, hipertensión, obesidad, es el manejo de dieta y ejercicio. Y sin embargo, nosotros hemos evitado eso y nos hemos seguido a darle una píldora y pensando que la píldora va a ser mejor, que nunca es mejor, que la causa, el origen del problema es este. ¿Por qué no corregir el origen en lugar de tratar de compensarlo un poco con algunas otras cosas? Los medicamentos se han hecho para aquellos casos en los que ya no podemos echar marcha atrás, para tratar de corregir el problema, pero algo necesario es eso. Como sociedad, y les digo como sociedad, y no podemos también dejar de lado, por ejemplo, a la industria alimentaria, que ellos deben estar claros de que esto es un problema de salud y aún así no hacen medidas, o sea, lo que hacen es aumentar su marketing, lavarse las manos o simplemente dar dinero para que los investigadores investiguen lo que ellos quieren que digan o digan lo que ellos quieren que digan. Entonces, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, evidentemente nuestro gobierno que tiene que regular todas estas cosas. Y nuestro gobierno no me refiero al actual ni al de hace 6 años. Ustedes les acabo de mostrar que tenemos 20 años, que nos hemos tardado mucho en que nos caiga el 20. Y aún seguimos en esta discusión estéril de quién tiene la culpa de la mortalidad de COVID-19. Hijo, voltea a verte al espejo. Tú tienes la culpa. Tú que te quedaste inmóvil ante todo esto, tú que no ayudas, tú quien seas, el familiar del paciente diabético, el que tiene, o hipertenso, el que tiene diabetes, hipertensión u obesidad actualmente, la industria, tú el que vendes la industria alimentaria, tú el que estás en tu tiendita y prefieres que se compren el refresco de 3 litros, sí, aunque les pueda hacer daño. Tu gobierno, todos somos culpables, pero entonces necesitamos reconocer esa culpabilidad, no para que nos enfrasquemos en señalar al culpable, sino para que busquemos entre todos como una unidad la solución, porque esto no se va a solucionar si no estamos involucrados todos. No hay una píldora mágica, no, el poner, ¿cómo se llama? Las nuevas etiquetas a los alimentos por sí misma es un paso, pero no es la solución total. Necesitamos un cambio total de visión frente a este problema. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, una charla muy amena, muy nutrida. Te aplaudo, te agradezco muchísimo. Y bueno, a continuación vamos a abrir un espacio de preguntas. Recordamos la dinámica. Si hacemos acá a través de estas reacciones, levantamos manita. Desde hace ya un ratito, Teresa Larios había levantado su manita. Si nos apoyas, ingeniero Uriel, para que la escuchemos, por favor. Muchísimas gracias. Adelante, Teresa, le escuchamos. Creo que no tiene habilitado su micrófono. Okay. Bueno, ¿alguien más que desee participar? Tal vez si lo escribe en el, ¿cómo se llama? Tal vez si lo escribe en el chat. O si no, señorita Larios, hay un micrófono con una raya diagonal. Si usted le pica ahí, a lo mejor con eso habilita su micrófono. Salvo que esté igual que yo, que por más que estoy luchando con la cámara, no sé por qué no quiere. Pero bueno, ahí podemos habilitar el chat. Ya está habilitado el chat. Listo, muchas gracias. Adelante. Listo. impactante. Sí. Sí, de pronto digo, ay. Sí. Información. Vamos, pues, no podemos disfrazar algo, ¿no? O sea, las cosas como son y es la realidad, ¿no? No, por eso es muy bueno. Ahora. Es muy bueno, ¿cómo se llama? Pues te digo, yo siento que lo más importante es reconocer dónde está el problema para atacarlo, porque si no sabemos ni siquiera dónde está el problema, pues entonces, ¿cómo lo atacamos, no? Y preguntarse uno mismo, ¿no? ¿Estoy dispuesta a hacer algo a favor de mi salud, ¿no? De los míos, de mi familia, de la sociedad, del mundo, ¿no? Sí, porque tenemos información acá a la mano y como les decía ayer, ¿no? De pronto lo que sucedió en este periodo de contingencia es que te saturas de información que no siempre es la real, la idónea, ¿no? Entonces, o te saturas de información que muchas veces no es verídica, y si la tienes, la real, la verdadera, ¿qué haces con ella, no? Sí, aparte de un análisis crítico de tu información, porque como tú bien dices, o sea, te digo, por ejemplo, a mí siempre me ha dado esta impresión de que algo que sí tenemos que corregir en México es una cultura maravillosa, donde hay muchísimas cosas maravillosas, pero algo que sí tenemos que corregir es que muy frecuentemente buscamos al culpable y lo encontramos y ni siquiera lo castigamos. Es nada más como que nos perdemos en la búsqueda del culpable. Y la verdad es que no, lo primero que hay que hacer es corregir el problema y luego ya buscamos culpables. Sí. Pregunta Kate Aguilar. Buenos días, doctora. Mi pregunta está orientada a la inclusión de lácteos en la dieta de pacientes con diabetes. Bueno, yo qué te puedo decir, parte de esta situación de ustedes pueden comer prácticamente de todo menos alimentos procesados, está en base también a esto. Por ejemplo, tenemos problemas muy serios. Por ejemplo, ahorita hablando de COVID-19, hay algunos datos, por ejemplo, de que algunos oligoelementos o, por ejemplo, algunas vitaminas como la vitamina D, incluso algunos colegas me estaban comentando de sus proyectos de investigación midiendo vitamina D en sujetos con COVID, se han dado cuenta que prácticamente toda la población está teniendo disminución de vitamina D. Y esto en base a lo que me preguntan sobre los lácteos. El problema es, reconozcamos que la vitamina D es una
una vitamina liposoluble. Quiere decir que se disuelve solo en grasa, no se puede disolver en agua. Entonces, si tú no tomas leche entera, no puedes absorber adecuadamente vitamina D y por lo tanto calcio. Entonces, mi mejor recomendación es, claro, no solamente las personas con diabetes, todos podemos y debemos consumir lácteos. Evidentemente, como todo en esta vida, los excesos son malos. Si tú te tomas más de 1 litro diario de leche entera, pues ese es un problema, ¿sí? Estás consumiendo muchísimas calorías simplemente con tu leche. Pero si tomas una taza al día, unos 200 mililitros, un poco menos, 150 mililitros a 200 mililitros de leche, entonces vas a estar muy bien. Incluso vas a tener vitamina D, calcio, vas a tener menos riesgo de osteoporosis. Entonces, claro que puedes consumir alimentos lácteos, y mi mejor recomendación es que la consuman leche entera, no desgrasada ni... Y bueno, deslactosada solo aquellas personas que son un porcentaje bajo de la población. Bueno, ahorita quién sabe, porque la galactosa, que es la enzima que digiere, la beta-galactosidasa, que es la enzima que digiere la galactosa, pues obviamente es una enzima inducible. Entonces, si no consumes leche, pues entonces ahora que vuelvas a consumir leche entera te va a dar diarrea. Pero si no, si no tienes intolerancia a la lactosa, pues yo lo que recomiendo es consumar leche entera. No se requiere más. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pregunta también Guadalupe Camarillo. Buen día. Mi pregunta es, ¿qué tanto la norma oficial mexicana 015 hace una contextualización de circunstancias propias de los pacientes con diabetes para el seguimiento y control de dicha enfermedad? ¿Cuál es la? No conozco ¿cómo se llama? La norma 015. La NOM 015 es para el tratamiento, diagnóstico y control de diabetes. ¿De diabetes? Sí. Lo que pasa es que han estado cambiando algunos de ellas. La verdad es que no la he revisado, pero permítanme revisarla y con gusto les digo, no soy muy buena para esto de las normas. Pero sí, con mucho gusto. Para prevención, tratamiento y control de diabetes. De diabetes. Sí, permítanme la reviso, porque la verdad es que sí la he visto, pero la vi no recientemente, y lo que sé es que han hecho algunos cambios, entonces necesito verla recientemente para poder darme mi opinión, porque la anterior verdaderamente me molestaba un poco el hígado. Era un poco, era muy acartonada, muy con esta situación, ¿no? Pues de lo que hemos hecho, ¿no? De pronto decirle a alguien, pues tiene que hacer dieta, ¿así que dieta? No, pues deja de comer tortillas. ¿Cómo? O sea, yo casi me infarto cuando escucho ese tipo de cosas, ¿no? No, claro que no. Claro. Yo les comento a mis estudiantes en clase que, pues, si llegas a ir al nutriólogo, te prohíben todo. Y les digo, lo prohibido es lo que primero vas a ir y comerte, ¿no? Claro, es lo que te va a dar tentación. Y yo un tiempo estuve con los brackets. Jamás he sido de alguien que mastica chicles. A mí no me llaman la atención los chicles. O sea, cuando me pusieron los brackets y me dijeron que tenía prohibido masticar chicle, no, hombre, me da una tentación tremenda. Y masticaba los chicles y se me caían los brackets. Claro que lo prohibido te causa inquietud. Pero además, o sea, yo siento que debe ser una comida bien variada, aparte culturalmente cercana a nosotros, ¿no? Sobre todo nosotros que tenemos una cocina que es una de las mejores del mundo. Sí, platicamos, ¿no? La posición geográfica que tenemos, somos un país megadiverso, o sea que puedes consumir frutas y verduras todo el año, todas las temporadas, ¿no? Sin repetir, yo podría decir, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo, no? Pero obviamente estamos fuertemente influenciados por la mercadotecnia, ¿no? Yo creo que también, en esto también yo creo que, si me permiten insistir un poco en que todos somos culpables, es también, por ejemplo, ya estamos con problemas de países desarrollados cuando todavía no eliminamos los problemas anteriores, ¿no? Entonces tenemos todavía problemas de parasitosis gravísimas porque no tenemos la higiene en alimentos adecuada, la higiene en las manos adecuada. Y entonces, ¿qué sucede? Yo entiendo, porque a mí me sucede, o sea, vas a comer algo fuera de casa,
y te enfermas del estómago, ¿no? Entonces, porque a veces no es tanto que no haya oferta. Tú, no sé, aquí en la ciudad tú puedes caminar por muchas calles y te puedes encontrar al chico que vende el vaso de fruta y puedes comerte el vaso de fruta. El problema es que la limpieza con la que se realizó no fue adecuada. Entonces, por eso también tú haces este tipo de elecciones de alimentos que están empaquetados para evitar este tipo de cuestiones. Entonces, esa es otra cosa. Otro tipo de problemas también son problemas laborales. La imagen anterior era la mujer que se quedaba en casa y cocinaba para la familia. Ahora ya nadie se queda en casa, todos salimos a trabajar, nadie se queda en casa y prepara alimentos para la familia. Entonces yo creo que esto no es que ahora vamos a regresar a las mujeres o a los hombres a casa a cocinar, sino que hay que tomar nuevos retos. Por ejemplo, a mí me parece esta imagen que tuvo la doctora Álvarez Bulla en CONACYT, excelente, en donde tienes un comedor que verdaderamente funciona, un comedor bien controlado en su calidad y en su limpieza, que pueda darte alimentos de calidad a precios accesibles, es decir, aquellas personas, está subvencionado en aquellas personas que tienen un menor poder adquisitivo, y los que tienen el poder adquisitivo adecuado, pues entonces pagan la cantidad que es adecuada, pero entonces ya no te preocupas tanto por pasar a la tiendita a comprar lo que hay en la tiendita, ¿no? Sino llegas al comedor de tu institución de trabajo y entonces puedes tomar el desayuno o la comida en tu institución de trabajo o en la escuela o en la universidad o en un comedor bien instituido, bien conformado, porque el otro problema es, por ejemplo, yo trabajo en el hospital y jamás voy a comer en el comedor del hospital, porque el día que como en el comedor del hospital tengo una infección gastrointestinal de la cual me dura una semana para salir. Entonces, creo que esto es parte también del problema que tenemos, que te digo, es un problema muy grande que requiere de la intervención de todos. Y doctora, en ese sentido, de estas afecciones gastrointestinales en condiciones de diabetes, es muy común, ¿no?, que haya problemas diarreicos, etcétera. Y esto pues obviamente altera la absorción de medicamentos, por decir algo. ¿Alguna recomendación que...? Ese es el otro problema muy grave, ¿no? Por ejemplo, como tú acabas de decir, cualquier proceso infeccioso es proinflamatorio. Entonces, de por sí tienen alteraciones inflamatorias los sujetos con diabetes. Entonces, esto empeora el problema aún más y hace muchísimo más difícil el control por muchas causas, porque aumenta la producción de hormonas contrarreguladoras de insulina, porque la absorción de alimentos es más errática. Incluso si te aplicas insulina, también puede ser más errática la acción de la insulina que te estás inyectando, por toda la función inflamatoria que existe, entonces, que aumenta la resistencia a la insulina. Entonces, sí, mi mejor recomendación siempre es que las personas que sufren de diabetes deben tener un adecuado control de cualquier tipo de infección. Y las más frecuentes son en las piezas dentales. Entonces, desde ahí tenemos, ¿no? O sea, es que esto es un problema que requiere de tantas cosas, de educación para la salud, desde sabernos lavar los dientes y lavar las manos. Yo espero que, o sea, mi esperanza es que, pero mi esperanza espero que no sea fallida, como pasó cuando el H1N1 con influenza, en donde todo el mundo aprendimos eso, aprendimos a lavarnos las manos, y poco tiempo después lo volvimos a olvidar y volvimos a regresar a lo mismo. O sea, ustedes no saben la cantidad de enfermedades que se pueden controlar con el simple lavado de las manos. O sea, ahorita COVID nos los está mostrando, pero hay una enorme cantidad de enfermedades que se pueden corregir con el lavado adecuado de las manos, con la limpieza adecuada en todas las cosas. Entonces, y las personas que sufren diabetes, pues todavía aún más, ¿no? Ellas deben tener un adecuado control de todos los posibles procesos infecciosos. Gracias, doctora. Una pregunta de nuestros seguidores de Facebook. Dice, ¿la resistencia a la insulina tendrá su origen en la alimentación o puede ser factores genéticos? La resistencia a la insulina es una combinación. O sea, tienes una predisposición genética, que es importante, es muy importante. Ahorita, por ejemplo, no les compartí algunos datos en indios Pima, pero en algunas otras de mis presentaciones, incluso con ustedes mismos, les he mostrado cómo los indios Pima tienen la misma genética, ¿sí? Son el mismo grupo, que son los que tienen la prevalencia más alta de diabetes en el mundo,
y tienen la mayor resistencia a la insulina, pero la prevalencia de diabetes es muy diferente entre el grupo americano y el grupo mexicano justo solamente por los factores ambientales. Entonces, sí hay una predisposición genética, evidentemente, pero esa predisposición genética no necesariamente quiere decir que te va a dar la enfermedad. O aun cuando te predisponga a la enfermedad, puede ser que la enfermedad te dé cuando seas muy mayor. O sea, hay muchos ejemplos. Incluso personalmente, mi madre es diagnosticada diabética a los 80 años. Ella tiene 93 y utiliza 4 unidades de insulina. O sea, sí, claro, tu genética te va a marcar que a lo mejor vas a sufrir la enfermedad, pero no es lo mismo sufrir la enfermedad a los 30 años que sufrir la enfermedad a los 80, ¿no? Entonces, sí influyen factores genéticos, pero es muy importante el factor ambiental. Además, la otra cosa que siempre les he dicho es, por el factor genético no puedo hacer nada. Por el momento no hay ninguna enfermedad genética que sea tratable, ninguna. A pesar de todos los esfuerzos y todo el avance que tenemos en ingeniería genética y demás, no existe por el momento ninguna enfermedad genética que sea curable. Ninguna. Entonces, por la genética puedo hacer poco. Y más con una enfermedad compleja como diabetes, que lo más probable es multigénica, no va a ser un solo gen, etcétera, etcétera. Pero los factores ambientales sí los puedes corregir. Sí, Entonces, tu dieta y el ejercicio están en tus manos. Además, lo que les dije desde el principio, o sea, este es un problema de 20 años para acá. Yo no creo que en 20 años para acá nuestra genética se haya modificado tanto, ¿o sí? Muchas gracias, doctora. Pregunta también Iván Velázquez. Tengo una pregunta, doctora Monroy. ¿Cómo afecta a las personas con diabetes en el filtrado glomerular el consumo en exceso de sal? ¿Es mejor quitar el consumo de sal de mesa en el diabético o no, por la afectación de la angiotensina? Fíjese que sí, estamos consumiendo un exceso de sal, hay que corregir este consumo exceso de sal, no solo en el diabético que lo afecta, es en toda la población, pero de nuevo, como en la diabetes, de pronto todo el mundo se enfocó en las tortillas, ¿no? Las culpables de todo eran las tortillas, cuando en realidad era la Coca-Cola y las papitas y los pastelitos, ¿no? Acá con la sal pasa lo mismo, o sea, todo el mundo se enfoca en la sal de mesa, en la que le pones a los alimentos, en la que le pones en la mesa. La verdad es que la verdadera incremento en consumo de sal es en todos estos alimentos procesados. Ustedes vean las etiquetas y esos alimentos procesados son los que son increíblemente altos en sal. Entonces, mi mejor recomendación para las personas que sufren de diabetes, no les tienes que dar la comida insípida. No, porque además el principal electrolito, el principal catión extracelular en nuestro cuerpo es el sodio. Tampoco puedes dejar al cuerpo sin sodio. La sal era como el chocolate en México, era una moneda en Europa, porque es muy importante, la sal era muy, muy importante, porque es tu consumo de sodio. Entonces, no tienes que dejarlos con la comida insípida y sin la sal de mesa, y sin echarle sal a la comida con la que comes. No, lo que yo te recomiendo es deja de comer alimentos procesados o enlatados, que si tú te fijas bien y lo ves, lo revisas, porque a veces no lo sientes o crees que no tiene la cantidad de sal que tiene. Y entonces es de ahí donde viene este exceso en sal. Entonces sí, mi recomendación es sí, disminuyan el consumo de sal, pero de sal a través de estos alimentos procesados, no a través de la sal que consumes con tu dieta diaria, con tu dieta sana, tu dieta no procesada, con tu dieta natural, podríamos decirle, con tu dieta tradicional mexicana, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí, en total acuerdo, doctora. También nos pregunta Irene Suárez, buenos días, ¿qué pasa cuando una persona está en tratamiento con insulina, pero su sensibilidad a la insulina es baja? ¿Puede lograr el control? Eso es algo muy interesante. En todos los sujetos, en todos que tienen resistencia a la insulina, en todos, se ven beneficiados de una disminución de la resistencia a la insulina. Todos. Aquellos que tienen prediabetes o que tienen resistencia porque eliminan la hiperinsulinemia de compensación, ¿no? Que estamos teniendo. Pero en aquellas personas
por ejemplo, regresemos al gráfico si quieren, en aquellas personas que ya tienen la enfermedad, que ya están aquí, tú estás en el máximo de resistencia. Si tú regresas a una buena sensibilidad a la insulina, entonces vas a lograr un buen control con menos medicamento. Y te digo el ejemplo de mi mamá, le pongo 4 unidades de insulina, casi la acaricio. En primera porque es una anciana y su metabolismo ya es bajo. Pero aún así, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? En estas, la pandemia nos ha dado retos, ¿no? Y uno de los retos es, les digo, mis padres son ancianos, mamá tiene 93, mi papá 88, y ya son muy dependientes. Tenemos una enfermera que nos ayuda a asistirlos. Y lamentablemente con la pandemia se llamó a mucho personal de salud a los hospitales, y entonces la enfermera que me apoyaba se fue al hospital y me quedé sin asistencia para mis padres. Entonces, y yo teniendo que venir a trabajar al hospital. Entonces, sí fue complicado. Afortunadamente, una de las enfermeras que me asiste aquí en el hospital, ella es diabética y también, ¿cómo se llama? Tuvo un linfoma. Entonces, la mandaron a casa. Entonces ella se ofreció, dice, pues de todas formas a sus papás en su casa los tenemos muy controlados, muy protegidos, pues entonces nada más moverme de mi casa a la casa de ustedes para atenderlos. Entonces ella me ayudó afortunadamente muchísimo. Llegó a casa incluso trabajando conmigo con todavía muchos tabús, y entonces la casa de mis padres, el desayuno siempre es un tazón de fruta del tiempo, y entonces me dice, es que de pronto servimos la fruta para todos, no solo para mis padres, sino para todos los que estamos en casa. Y me dice, no, doctora, yo no puedo comer mango porque se me va a levantar la glucosa en una forma intensa. No, jefe, tranquila, no se preocupe, cómase con confianza su mango, no le va a pasar nada, está bien balanceada. Le aseguro que la dieta está bien balanceada en casa de mis padres, porque pues es preocupación mía y ocupación de todos. La jefe Anita, cuando llegó, que ella es la enfermera que nos ayuda, cuando llegó con nosotros utilizaba 30 unidades de insulina en el desayuno y 12 en la cena. Actualmente está usando 16 en el desayuno y creo que 4 en la cena. ¿Sí? Entonces, sí, claro, si tú corriges la resistencia, lo que vas a lograr es reducir, y aparte, no sé, su hemoglobina glucosilada está feliz porque creo que por primera vez en la vida está en menos de 7, y está comiendo de todo, porque ella de pronto me dice, no, doctora, yo no como galletas. Jefe Anita, cómase sus galletas, no le va a pasar nada, se lo aseguro, y ella misma lo está viviendo en carne propia, que puedes comer de todo, pero balancear bien tu alimento. En todos los alimentos consumes frutas todos los días, no consumimos alimentos procesados en casa. Entonces, la verdad es que, pues, la verdad es que esto nos muestra que sí lo podemos hacer, que es algo que sí podemos alcanzar todos. En total acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí la sesión de preguntas me parece. Bueno, dice Irene, muchísimas gracias. Gracias. Doctora, pues, ¿qué te digo, no? Como siempre. Y un abrazo muy fuerte para ti. Los extraño. Espero que pronto nos podamos ver para volver a tener la comunicación. Aparte de darme el paseillo por allá, ¿cómo se llama? Por Jalapa, que siempre es tan agradable y tan bonito. Sí. Te mando saludos mis papás. Gracias, también y aprovecho la ocasión porque está aquí en primera fila mi invitada estrella, como siempre, mi mamá. Gloria, te amo, aquí está, te mando muchos saludos. Tenemos como muy restringido el acceso de chat y audio porque hubo una situación el día de la inauguración, pero bueno, muchos saludos, te queremos mucho, doctora. Y bueno, gracias. Si me lo permite, querida audiencia, vamos a concluir de esta manera, otorgando el reconocimiento a la doctora Adriana Monroy, y comparto el documento, y versa de la siguiente manera: la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones Biológicas, otorga el presente reconocimiento a doctora Adriana Monroy Guzmán por la conferencia magistral Confluencia de epidemias de obesidad, diabetes y COVID-19, presentada en el 7º Simposio Enfoque Multidisciplinario de la Diabetes, LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, México, 11 de noviembre de 2020, los abajo firmantes,
el maestro en ciencias Álvaro González Cristen, director del Instituto de Investigaciones Biológicas, y una servidora, María Luisa Molino Cortés, a tus órdenes y a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Hacemos entrega virtual de tu reconocimiento. Muchas gracias. Embebido en mucha gratitud y en aplausos y abrazos con mucho cariño. Amable audiencia, agradecemos su atención. Querida doctora, nos vemos esta tarde. Bueno, te ponen aquí aplausos acá en las... ¿cómo se llama esto? ¿En el chat? En el chat, sí, pues, ¿no? Loisa te saluda, Luisa Mudio, la doctora Anita Gutiérrez, Iván Velázquez, Tania Citlali, ¿no? Te escriben aquí, te ponen así. Ulises Barrios, muchas gracias, Diana Enríquez. Pues bueno, doctora, ¿qué te digo, no? Muchísimas gracias nuevamente. Recordarles que nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde con el tema duelo ante la enfermedad crónica degenerativa, impartido por la maestra María del Rosario Cruz López. Esta tarde entonces seguiremos con estas actividades. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Doctora, pues estamos en comunicación. Claro que sí, gracias. Nos vemos. Un fuerte abrazo nuevamente. Bonita tarde, buen provecho a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.